Bueno, vamos a repasar el momento concretamente serían las fuentes del campo magnético. Es decir, ¿qué es lo que crea campo magnético? Bien, el campo magnético, en última instancia, es creado por cargas en movimiento. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el caso de campos creados por cargas en movimientos no es algo que se pregunte. Se pregunta. Pero las cargas en movimiento confinadas en un conductor, en un hilo, por ejemplo, pues sí es importante. Digamos que tenemos un hilo por el que circula una corriente I, tal como es recorrido por una corriente. Bien, aunque no lo vamos a ver como tal, pero solamente podemos hacer crear el campo magnético de cargas en movimiento. Todo que esa intensidad de corriente, que es un montón de cargas circulando por el hilo, pues tenemos que aislarla, aislar cada una de las cargas y ver cada una de las cargas qué campo crea. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es aislar un trozo de conductor pequeñito, un diferencial de longitud de conductor que lo orientamos con la corriente. ¿Vale? Y entonces, ese hilo, pues en realidad es una carga, por ejemplo, positiva, que está viajando a una cierta velocidad por el hilo. Lo que es una carga en movimiento. Bien, aunque en realidad las corrientes son de electrones, eh, nosotros vamos a utilizar el genio de la teoría de circuito, y es que la corriente I es una corriente clásico que se hace mucho y se denomina sentido convencional de la corriente, ¿vale? Real de la corriente, pues contrario, es un flujo de electrones. Tampoco no. El caso es que supone que son cargas positivas que están viajando por el hilo. Quiero saber cuánto o qué campo magnético crea esa carguita que hemos aislado en ese. Entonces tenemos que localizarla con el vector de posición R, que va desde cola del vector, es decir, desde carga que hemos aislado hasta el punto. ¿Vale? Entonces ese es el criterio. El diferencial de L es un vector orientado con la corriente y R es el vector que va desde la cola del vector diferencial de L hasta. ¿Vale? De modo que el campo que crea esta carga en movimiento es un campo diferencial, porque es un poquito muy chiquitito, carga diferencial Q que hemos aislado ahí. ¿Vale? Yo he dicho ante Q, bueno, en realidad esto es una diferencial de Q que está aislada. Bien, pues sería esa expresión vectorial. U sub 0 partido 4pi por I por diferencial de L y por R, producto vectorial, partido R cubo. R cubo, en realidad es R cuadrado, pero el cubo se pone porque arriba, en vez de poner vector unitario R, se ha puesto. Bueno, cuando haga el módulo, una R se va y te queda R al cuadrado. Acá, el magnético, la constante del campo magnético vale 10 a la menos 9 en el sistema internacional. Lo que pasa es que se utiliza más el mu sub 0, que es como el cero del campo eléctrico, es la permitividad magnética del medio. Y en el sistema internacional vale 4pi por 10 a la menos 7, ¿vale? Entonces la constante K que iría aquí en este bloque, ahí arriba, acá pues sería 10 a la menos 9, que es partido de 4, ¿vale? Eso se pone para quitar los pi de en medio cuando se hacen acciones con. Hacemos mu sub 0 partido de 4pi por la intensidad de corriente, por el hilo vectorial R y R cubo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que es un producto vectorial, el campo magnético tiene naturaleza tridimensional, ¿ok? Se sale del papel. El plano del papel es el plano que cuenta el vector L y R, entonces el campo magnético, ¿vale? Entonces tenemos un criterio de perpendicularidad, es decir, el campo circula alrededor del hilo, realmente,
una cuerda que coge una piedra, ¿vale? Sería la velocidad de esa cuerda, esa piedra dando vueltas en la cuerda, ese sería el campo. Entonces nosotros vamos a ver normalmente campos entrante al papel y campos saliente al papel. Entrante serían cruces y saliente, ¿vale? El campo. ¿Cómo se obtiene el campo después? ¿Qué hay? Hay varios trucos, pero bueno, el primero, el fundamental, es el matemático y es resolver el producto vectorial. Al ser diferencial de L por R, pues lo que tenéis que hacer es girar el vector de L por R y eso te da el sentido del vector, que va a ser perpendicular al papel porque está perpendicular a ambos vectores y perpendicular al plano que de L y R. ¿Vale? Eso se hace con lo del tornillo o normalmente con la mano derecha. Tú pones la mano abierta según el primer vector y te das un toque para abatirlo sobre el segundo. Entonces, hacer eso aquí, papel, pues de L por R para acá, ¿verdad? Giro a derechas, jugar hacia abajo significa que el de L por R va para abajo, frente al papel. ¿Vale? Y después ya para calcular el campo, bueno, pues habría que escoger e integrar eso para todo el hilo y ya eso será algo que depende fuertemente de la geometría. Entonces pasamos a ver. El primer caso típico es el campo creado por un hilo recto en un punto de su prolongación. Ponemos el hilo negro con la intensidad hacia la derecha y un punto. ¿Vale? Entonces lo que siempre vamos a hacer es aislar la carguita donde sea. Entonces hay que localizarla en una distancia X de lo que he considerado el origen izquierdo. Pues aíslo un trozo diferencial de X. El de X sería el módulo del vector diferencial de L, ¿no? Y el vector R que va desde DL, el verde, hasta P. Aquí lo primero que hay que hacer es plantear la ecuación vectorial, diferencial y evaluar el producto vectorial. En este caso, pues nos damos cuenta de que DL y R son paralelos, por tanto, el producto vectorial vale 0, por tanto, no hay campo, es decir, un hilo no crea campo en un punto prolongado. Si está lateralmente, bueno, punto lateralmente a un hilo recto, y no necesariamente hilo infinito, sino hilo finito, y P no está necesariamente simétrico al hilo, sino que está a una distancia A del hilo lateralmente y una proporción B y C que he puesto yo. ¿Sí? Sería diferencia de B, la formulita otra vez, ¿no? Musu 0i, ta. Bien, cogido como referencia la altura del punto P, ¿no? De P al hilo, que es la distancia A, ahí a una distancia L, y puedo poner X, puedo poner de la gana L, he puesto L, aíslo un trozo diferencial de L, que es el módulo del vector diferencial de L, orientado con la corriente. Y desde la cola del DL, vector de posición, hasta el punto P, que es el verde, ¿no? ¿Vale? Observamos que forma un ángulo tita, esos dos vectores. Bien. Lo primero que evalúo es DL por R. R lo tenéis aquí, para arriba, R para acá. Mano derecha, DL por R, pues hacia adentro, por tanto, hacia adentro. En ese caso, siempre conviene pues irse a otro sitio cualquiera, por ejemplo aquí abajo, cojo el DL, cojo el R, ¿vale? Y resulta que eh, dicho entonces vector L, R, que sería vector R en este caso. Bueno, pues nos damos cuenta que si hacemos DL por R me sale para adentro todavía. De modo que, en cualquier caso, el diferencial de B, el vector campo, es vector entrante. Vale, entonces, como dB siempre es hacia adentro, entonces, para sumar todos los vectores, para la suma de, que es la suma de todos los vectores, para ver el campo total, basta con que evalúe el módulo.
¿vale? Pues evalúo el módulo de diferencial de B, que sería mu 0i 4pi de L por R por el seno del ángulo que forma, partido R cubo. Aquí vemos R cuadrado al final. Entonces vemos que mu 0i partido 4pi es constante, por lo cual eso no lo voy a integrar. Queda dl, seno de tita y R cuadrado como variables. ¿Por qué? Porque si tú miras los dos de L, verás que dl es una variable de integración, con lo cual tengo una variable que es L. Otra variable es R, porque la R cambia, ¿verdad? El verde y el amarillo son distintos, y el ángulo que forma tita, ¿vale? Entonces, no obstante, vamos a elegir ese ángulo phi que tenemos ahí marcado como única constante de modo que tenemos que procurar, por comodidad, ¿vale? Porque yo para ver los límites de integración me voy a poner en el punto P y voy a decir, pues, de dónde a dónde existe ángulo para barrer el hilo, ¿vale? De manera a la que yo siempre hago. Entonces, como única variable cogemos phi y ponemos todo en función de phi, ¿vale? Por ejemplo, el ángulo tita. El ángulo tita que tenemos ahí, el marrón que tenemos abajo, es un ángulo que es suplementario, porque forman 180 grados siempre entre los dos. De modo que el seno de un ángulo y el ángulo suplementario, un ángulo y su suplementario tienen el mismo seno, ¿vale? Un ángulo y el ángulo suplementario, tienen el mismo. El ángulo, por ejemplo, 30 y este 50, pues el 30 y el seno 50 es lo mismo. Y después el puntito marrón con el ángulo phi que tenemos abajo, pues este ángulo son complementarios. Pues el seno de este es el coseno. De modo que al final el seno de tita se convierte en el coseno de phi. ¿Pasando por dónde? Por aquí en medio, por paso intermedio, que es lo mismo que el seno del puntito marrón que he puesto, ¿vale? De modo que el seno es el coseno. Ok. La R. La R hay que quitarla y siempre intervenga el triángulo donde nos vamos, el que está subrayado, el que está subrayado en rojo, es el triángulo que me da todos los cambios que me hacen falta, parte de la, ¿no? Que ya lo hemos hecho. Y puede intervenir phi, que es lo que yo quiero, y puede intervenir a, que es constante, ¿vale? La R y la L. La R, si os fijáis, está relacionada con el coseno. La L está relacionada con A, con la tangente, ¿no? R y A está relacionada con el coseno y A está. De modo que nos vamos a R. El coseno de phi es el A partido de hipotenusa R. Despejamos, ya tengo R. Y de L en realidad, del lado, ¿no? De modo que ¿cuánto vale L? Bueno, aquí hemos dicho que es L partido de igual A, damos L, derivamos L, y de L ¿cuánto es? Nada de la tangente, que es de partido coseno, ¿vale? Montamos eso en la expresión de arriba del módulo, estamos ahí todo, simplificamos, al final encuentro que me queda la integral de simplemente el coseno de phi por diferencia de phi, y el resto, que son estos, de la integral, me queda la integral del coseno, que es el seno, entre 1, que son los límites de integración, ¿verdad? Aquí, azulitos claros, ¿vale? En P, miras para abajo, encuentras que el hilo empieza en un ángulo menos phi sub 1 y acaba en un ángulo phi sub 2. Ángulo phi sub 1 y phi sub 2 pues sale con la tangente de las dimensiones que hemos puesto de A, B y C. Entonces, pues eso es el seno del de arriba menos el seno del de abajo. Entonces, el seno de menos phi sub 1, el seno de un menos un ángulo, es lo mismo que ángulo negativo, es decir, menos ángulo. Entonces, el menos del menos seno de phi sub 1 con el menos de la integral se van y me queda siempre la suma. Sería el resultado de la integral, de modo que arriba la solución definitiva, y es que el campo vale mu sub 0i partido por A, por la suma de los ángulos que se observa desde el punto donde empieza el hilo y donde acaba. Este tipo es lo que necesito. A ver simplemente los ángulos que acaba el conductor. ¿Vale? ¿Qué pasa si la longitud del hilo es mucho más grande que la distancia del hilo? Es decir, tiene un hilo indefinido o infinito comparado con A. Que los ángulos, pues 20 menos 90. Para tú poder cerca de un muro, el muro sea finito, si te pones cerca tiene que ir para ver la parte de arriba. Cielo, ¿no? De modo que cambiando los senos por 90, pues
2 con el 4 y te queda la ley de Biot-Savart, que es mucho 0i partido 2πa como campo que crea un hilo indefinido a su alrededor, ¿vale? Y depende de la distancia a al hilo, campo que va circulando por alrededor del hilo. ¿Sí? El campo va circulando, porque claro, la distancia puede ser distancia, de modo que va circulando de esta manera. Por aquí entra, sale. Y yo, que para saber ese sentido de circulación, simplemente con el pulgar señalas a la corriente y el campo circula en el sentido que circulan los dedos para coger el hilo. Pulgar señalando la corriente, si coges el hilo, el movimiento circular que hacen los dedos para coger el hilo, pues ese movimiento hace campo magnético, ¿vale? Por otro lado, campo magnético que crea una espira circular dentro. Pues circular, corre por una corriente I en su centro, punto P, R, porque es circular. Vemos en cualquier sitio tita, cogemos cacho de hilo diferencial de L orientado con la intensidad. Y el vector R pues va desde ahí hasta el punto central, pero claro, como es una diferencia, esto siempre será grados. De modo que, bueno, la fórmula vectorial, ¿vale? Encontramos que el dL por R ahora sale hacia afuera, al girar contrario, pues ¿vale? Y eso va a ocurrir siempre, o sea, si lo haces aquí, del lado de aquí, por ejemplo, más lejos, pues que sigue girando a izquierda por el camino más corto siempre, ¿vale? Para encontrar el dL R por R. Muy bien, entonces, como son siempre para afuera, pues lo mismo, puedo integrar los módulos. El módulo pues sería dB es igual a mu sub 0 i partido 4pi por dl por r por el seno del ángulo que forman, que siempre es 90 grados por ser una circunferencia, partido de r cubo, simplificamos, y r cubo, que es el módulo, lo cambiar por r grande, r cuadrado, ¿no? Porque se ha simplificado. ¿Ok? ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Pues integral, pues tengo que integrar esa expresión, donde mu sub 0 y 4pi, donde todo esto al final es constante. Tanto sale fuera y tengo que integrar al dl. Significa que el campo es proporcional a L. O si lo quieres poner como la longitud de un arco es radio por el ángulo en radianes, puedes cambiar L por R tita. Lo puedes poner en función de la longitud, en función del ángulo. Bueno, esto está muy bien porque te permite calcular el campo que crea cualquier arco de circunferencia, ¿vale? Si la circunferencia es completa, que es el planteamiento inicial, ¿qué ocurre? Pues que si cambias tita por 2pi, pues es CA mu sub 0i partido, ¿vale? Si no, pues simplemente mu sub 0 partido mu sub 0 por i partido 4pi r y por tita en radianes, le pones en la radianes que abarca el arco y lo único que tienes que ver es, pues, va a dentro o hacia afuera, ¿vale? El truco, ¿cuál es también aquí? El truco aquí, ¿cuál sería? Cuando he recorrido así, ¿vale? Tú haces ese recorrido con la mano también, cierras la mano en ese sentido y el pulgar en este caso te queda hacia arriba, por tanto, el campo va a ser dentro para acá, ¿vale? También puedo hacer el recorrido de el pulgar sigue la corriente y los dedos cojo el hilo y ves como el campo va entrando por aquí y va saliendo por aquí. Historia, ¿no? El campo, o sea, recorrido en ese sentido, si yo hago en ese sentido, giro la mano en sentido horario, el pulgar me queda hacia abajo, significa que dentro. Bien, el problema dijimos que era calcular el campo que crea un polígono regular de n lados en su centro. ¿Vale? Muy bien, entonces cogemos, aislamos un cachito solamente de hilo. Claro, como es un polígono regular de n lados, pues resulta que lo que abarca cada triángulo, que podemos hacer ahí, ¿no? Cada sector de una pizza sería, ¿no? Sería 360 entre n, ¿no? O 2pi entre n. Pi entre n. ¿Vale? Entonces, para poder hacer trigonometría, cogemos solamente la mitad de ese triángulo, que sería 2pi entre n, sería 2pi entre n la mitad, que sería pi entre n, ¿vale? Que sería al final 180 o pi entre n, ¿vale? Entonces, este es el ángulo que forma el triangulillo ese, ¿vale? Entonces, haciendo lo que
desarrollando, habría que hacer la teoría de cuál es el campo que crea un hilo a su alrededor, ¿no? Tenemos la fórmula, que sabemos que es mu sub 0i partido 4i a por seno del ángulo que se ve por abajo y seno del ángulo que se ve por arriba. ¿Vale? Pues no, pues ya sé que el ángulo que se ve por arriba y por abajo es pi partido por n. Puedo decir, según lo de antes, según la expresión de antes, ¿vale? Esa expresión es la que me va a dar el campo de un de hilo. ¿Vale? Me falta saber la A, porque la es ρ, que es el radio de la inscrita. No sé si por circunscrita era inscrita. Digo un inscrito. ¿Qué es circunscrito? Vale, bueno, pues está relacionada con el coseno, ¿no? Coseno de pi partido por n es cateto partido hipotenusa, de modo que ya tengo. Bueno, sustituyendo todo eso, pues llega a la conclusión de que el campo que crea un trozo de hilo es un sub 0i partido 2pi ρ por tangente de pi partido de n. ¿Vale? B total, por tanto, como son todos iguales para adentro, manita, ¿no? Que va para adentro, o bien en sentido de circulación horario va para adentro, pues sería multiplicar simplemente eso por n, ¿no? 0i por n por partido 2pi ρ por tangente de pi. ¿Okay? Sería la solución. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a decir, bueno, ¿qué pasaría si n tiende a infinito? Pues, el polígono regular tiende a una circunferencia y deberíamos obtener el valor anterior y la circular. También sabríamos que esta solución es buena. De modo que calculamos el b circular como el límite cuando n tiende a infinito del b poligonal. ¿Qué pasa? Pues que me queda infinito por 0 determinado, ¿vale? Para quitar esa determinación hay que convertirlo en infinito partido por infinito o 0 partido por 0 y hacerlo pi. ¿Vale? Entonces, pues cogemos el n partido por pi que tenemos aquí, lo ponemos abajo como pi partido por n, es decir, damos la n hacia abajo. Entonces tenemos que hacer el límite de esa expresión, arriba tangente de pi partido por n y abajo pi partido por n. Ahora sí me queda 0 partido por 0. Tenemos L'Hopital, que es derivo arriba, derivo abajo. Lo de la izquierda, un sub 0 y 2 ρ, pues es constante, eso no me interesa. 1. Ahora pues derivamos arriba, que es un coseno, de una tangente, que es 1 partido coseno al cuadrado por la derivada de lo de dentro, que es pi partido n cuadrado. La derivada abajo es menos pi partido n cuadrado, que se va. ¿Vale? Y ahora cuando sustituimos ahí n infinito, me queda coseno de 0, que es 1, por tanto, ahora sí 1, con lo cual la solución es lo que está detallado. Por 1, que sería mu sub 0 y partido 2 veces el radio, que es lo que tenemos. Y ahora nos salimos del plano, nos vamos al espacio. Sería campo creado por una espira circular, pero en un punto de su eje de revolución. La espira de radio R, que circula una corriente. Sabemos que la corriente circula para allá. La manita, como circula la corriente, te va a quedar que el campo es arriba. Entonces, el eje de revolución a una distancia A, que hemos marcado ahí, ¿cuánto vale el punto PS? ¿Cuánto vale el campo? Bueno, pues ya tenemos el DL, trozo de la circunferencia, y la R, que va desde la cola del vector hasta arriba, hasta el punto, ¿vale? Entonces, en principio, bueno, pues si veis, si repetís ese proceso en todas las circunferencias, pues nos damos cuenta de que DL va marcando circunferencia y R va marcando la generatriz de un cono con vértice. De modo que ya sabemos que las generatrices son perpendiculares a la circunferencia de la base del cono, por tanto, perpendicular L. Y ese triangulito que tenemos aquí, este triangulito es el que me va a servir para sacar después relación. Bien. Como el campo es perpendicular a estos dos vectores, al ser perpendicular al vector R, es perpendicular a la generatriz del cono, que es como si fuera perpendicular a la pared. ¿Vale? Entonces, me va a quedar, ahí lo tengo, perpendicular al vector diferencial de B. Izquierda. Aquí. ¿Vale? Si eso lo giráis, pues os dais cuenta de que esa perpendicularidad, si lo revolucionáis, ¿no? Si movéis el L y lo revolucionáis, pues arriba te va a quedar un cono. ¿Vale?
de cono, bueno, como el ángulo arriba del cono lo llamo tita, y el siguiente es 90, el siguiente hasta la vertical pues es el complementario, phi, ¿vale? Donde tita más phi suman. ¿Vale? Bien, entonces arriba se forma otro cono con los vectores campo. Cuando hagamos la suma de todos esos vectores, una suma vectorial porque son distintas direcciones, hay que hacer una suma. Ahora ya no se pueden sumar los módulos. ¿Qué ocurre? Pues que nos damos cuenta de que todos los vectores son verticales, es decir, perpendicular al plano de la espira o paralelo al eje de la espira, y otros son tangentes al plano de la espira o perpendicular al eje de la espira, depende cómo. Bueno, pues todos los vectores que son paralelos al plano de la espira, veréis que se van a ir todos. Cuando todos iguales formáis una diferencia. Entonces, por simetría eso va a ser 0. Luego no va a haber campo horizontal, tangente al plano de la espira. Solamente va a haber campo vertical. Vamos a llamar, tenéis al eje T, el eje paralelo al plano, y el eje N perpendicular al plano, ¿vale? Entonces solamente va a haber campo en N. ¿Vale? Aquí tenemos el de L por R, afuera perpendicular, la expresión del campo, ¿vale? Y entonces aquí decimos pues que solamente tengo diferencial de Bn, que es la componente coseno de phi, que a la postre va a ser, como son complementarios, seno de tita, ¿vale? Depende de cuál elija. Y el T, 0 por simetría, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cuál es el módulo de diferencial de B? Diferencial de B, o sea, esto, ¿cuánto vale? Eso. Mucho 0i partido 4pi. 0i partido 4pi por dl por r por el seno del ángulo que forman. El ángulo que forman dl y r es igual que el de antes, 90 grados, hemos dicho. El ángulo del cono abajo. De la generatriz, vamos. ¿Vale? Y coseno de phi es por la descomposición, ¿no? Para sumar los vectores solamente verticales, ¿no? Para ver qué. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues resulta que 0i 4pi es constante, L es la variable de integración, y la R se va y me queda R cuadrado. Bien, ¿qué es R cuadrado? Pues cono, R está relacionado con el radio de la espira y con la distancia A por Pitágoras, ¿no? Entonces, R cuadrado, ¿qué es? Pues R grande al cuadrado más A al cuadrado, ¿vale? Lo tenemos aquí. Después el coseno de phi también me hace falta. El coseno de phi, con tita, pues el seno de tita o es el coseno de phi de abajo. Pues sería el cateto contiguo R partido, que es R chica, es decir, R partido por la raíz cuadrada al cuadrado más R cuadrado. Todo eso lo devolvemos allí, queda esa expresión que tenemos ahí. Ya simplemente tenemos que integrar y claro, y las generatrices, todas esas cosas y los ángulos del cono son constantes. Entonces la única cosa que me queda para integrar es diferencial de L. De modo que si es una espira completa, pues es la longitud de la espira, de la base del cono, que es 2. ¿Vale? Sustituimos, ¿vale? Queda esa expresión. 0i r cuadrado partido por 2 por a cuadrado más r cuadrado elevado a 3 metros, ¿vale? Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo a lo hago 0? Pues lo convierto otra vez en la espira en su centro. Obviamente, si hago que a vale 0, se puede simplificar y me queda de nuevo u sub 0i partido 2r, con lo cual, bueno, la pinta, ¿no? Una cosa más grande que sí que dada a un caso particular, pues me da la solución que hemos calculado ante particular. Bien. Esa es la manera de calcular campo vectorialmente. Hay otra manera de calcular campo que sería igual que hacíamos con el teorema de Gauss en campo eléctrico. Y aquí el teorema de Gauss no vale para eso porque campos magnéticos son campos cerrados. Ahí no, que hay norte polo sur, hemos dicho al principio, pero bueno, cosa que sabéis vosotros, mantiene polo norte y polo sur, que no es lo mismo que una carga eléctrica, que el campo puede ser saliente o entrante. Existe el monopolo magnético. Polo norte, polo sur, de modo que si tú envuelves un imán en una superficie cerrada, pues siempre va a haber flujo cero. Sin embargo, está el concepto de circulación, ¿vale? Que lo utiliza Ampère para poder calcular campos magnéticos. Cualquier otro, ¿no? Que hay cierta simetría y cosas así. Entonces, la circulación se define como el trabajo del campo, que sería B por diferencial de L, para un camino cerrado.
¿vale? Y Ampère dice que esa integral siempre va a ser mu sub 0 por la suma de las intensidades que hay dentro del camino que tú elijas, ¿vale? Bueno, vamos a aplicarlo para el tema del hilo, por ejemplo, indefinido, ¿vale? Entonces cogemos el punto P, una distancia del hilo que es reducido por una corriente I, ¿vale? Y pues igual que con Gauss, una superficie tiene que pasar por donde queremos calcular el campo, aquí un camino tiene que pasar por donde queremos calcular el campo. Luego, hacemos un camino coherente como sabemos que circula el campo, que es circularmente. De modo que aquí el campo sé que circula circularmente, distancia, pues cojo un camino circular de radio A centrado en el hilo y calculo la circulación del campo, ¿vale? Que sería B por dl, que sería B por dl por el coseno de 0, porque igual que el campo, pues soy paralelo, ¿no? La línea es paralela al campo. Y la B es constante, sale fuera, y la integral de diferencial de L es la longitud de la circunferencia del camino, que es 2pi, E por 2pi. Y según Ampère, pues la suma es mu sub 0 por la suma anteriores, que es I. De modo que igualando las dos cosas, pues tengo que B vale mu sub 0 I partido por 2 por pi por A. Otra que es muy útil es la del solenoide, ¿vale? Un solenoide es como un muelle, donde la superficie de las espiras, la superficie de las cosas redondas que se forman, las espiras circulares, pues son pequeñas comparadas con la longitud son de la misma proporción, del mismo orden de magnitud que la longitud del muelle del solenoide. Bueno, pues si hacemos aquí un estudio de cómo van los campos individualmente por cada hilo tal, vamos a llegar a la conclusión de que se puede despreciar el campo que no sea interno. El campo interno prácticamente es constante. ¿eh? Y este campo que hemos puesto aquí prácticamente es. Entonces, asumimos que un solenoide solamente tiene campo constante en su interior. ¿vale? ¿Cuánto vale ese campo? Cogemos un solenoide, ¿no? Lo cortamos, tiene n vueltas, n espiras, lo cortamos para verlo mejor, miramos de arriba y tenemos densidad que sale de allí, por aquí, ¿no? Densidad que es arriba un puntito, pues de allí sale, ahí sale la corriente, viene para arriba por el espacio y se mete para abajo, ¿vale? El hilo estaría así, por aquí. Para acá. De allí, viene para acá, se mete por allí, va por abajo de aquello, del plano que hay, que no lo veo, vuelve por allí, para acá otra vez, ¿vale? Bien. Entonces elijo ese camino, lila. Elijo ese camino. ¿Por qué? Pasa por dentro, que quiero saber cuánto vale el campo y que sea coherente con el campo, que sé que es uniforme así a lo largo del eje del solenoide. Y el camino puede tener cualquier forma o un rectángulo de longitud L. Bien. Según Ampère, es fácil calcular en la circulación, que es mu sub 0 por la suma de intensidades interiores. Entonces, como tiene n espiras, bueno, no sé, pero ahí habrán caído n espiras ahí dentro en ese camino, ¿vale? En ese área que hay dentro, pues, se ven dos. Ya, n, yo no sé cuántas hay. Por tanto, según Ampère, ya sea la circulación, vale mu sub 0 por n y por i. ¿Vale? Y por definición, pues hacemos la integral. El camino tiene picos. El camino, no es una función de cambio suave. Hay que hacer la integral, pues, a trozos, ¿no? Hemos nombrado los caminos así, camino 1, camino 2, camino 3 y camino 4. ¿Vale? Entonces hacemos la integral para el camino 1, para el 2, para el 3, para el 4. Para el camino 1, bueno, pues no hay circulación porque no hay campo. Para el 2, hay parte que está fuera que no hay campo, aparte que está dentro que hay campo, pero es perpendicular al campo. El DL y el B son perpendiculares, por tanto, escalar vale 0. 3 le pasa lo mismo y el 4, o sea, el 3 sí tiene, porque son paralelos y está dentro, y el 4 pues le pasa igual que al 2, ¿no? Entonces solamente hay campos por circulación por el 3, que sería B por DL por coseno de 0. ¿Y esto cuánto vale? Pues B por la integral de diferencia de L, que es L. Igualando las dos cosas que tenemos. Tenemos que B por L es igual a mu sub 0 por NI. Vamos, y me queda que el campo es mu sub 0 por NI partido de la. Me pueden dar el número de espiras, dice 3000 espiras y mide 10 centímetros.
me pueden dar el número de espiras por unidad de longitud. Así que si nada más que veo una n mayúscula o minúscula, o sea, no hay un convenio, ¿vale? No, n mayúscula es por unidad de longitud, n minúscula es absoluta, eso no. De modo que si hay n y l, pues n es el número de espiras y l es la longitud. Y si nada más que hay n, esa fórmula, pues entonces es número de espiras por unidad de longitud. 40 vueltas por, o 40 vueltas, 4000 vueltas por metro, lo que sea. Vale. Y hay un problemita trampa que es que me da el diámetro de la espira, el diámetro del alambre que estoy enrollando. Y me dice que está el solenoide enrollado pegado, muy próximo, que no es un muelle que tenga un paso muy grande de hélice, sino que está pegado. Es decir, que si lo dibujo sería así. ¿Verdad? Todas las espiras, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, puntito, cruz, ¿no? Puntito, cruz, igual que antes, ¿vale? Me dan el diámetro de ese hilo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la trampa? Bueno, pues la trampa es que no me dan ni la N ni la L. Pero si tú multiplicas el diámetro por n hilos, pues obtienes el diámetro por n hilos que obtienes la longitud del muelle, ¿verdad? Si están pegados todos los hilos, pues si hay 4 hilos, pues son 4 diámetros lo que mide, pues están pegados. ¿Vale? Luego n por d es l. Si de ahí despejas n partido por l, te queda 1 partido por d. De modo que esta expresión de aquí se puede poner también como mu sub 0 i partido, donde d es el diámetro del alambre, ¿vale? ¿Vale? Y no confundamos solenoide con bobina, ¿vale? Un solenoide es un muelle, ¿vale? Donde la L es mayor que la D normalmente, diámetro del muelle, no del alambre, sino del área que te queda dentro del muelle. Mientras que la bobina es al revés, la D es mucho más grande que la L, de modo que se considera no un solenoide, sino que se considera la ecuación de la espira, mu sub 0i partido 2r, multiplicada por tantas espiras como haya. Y otra cosa que nos va a ser útil es el cálculo del flujo magnético, ¿vale? Ahora sí, flujo, pero ¿para qué? No para lo que hacíamos, para calcular el campo, sino para calcular otra cosa. Será la fuerza electromotriz, pero bueno, eso lo veremos después. El caso es que el flujo se define igual que en el campo eléctrico, como el producto escalar de B por ds, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, vamos a calcular el flujo que el campo creado por el hilo de la izquierda está creando sobre la espira rectangular de la derecha, ¿vale? Una espira es cualquier circuito cerrado, por un hilo que forma un circuito cerrado de cualquier forma. Hay que decir espira de qué forma. En este caso es rectangular. Ahí tenéis las dimensiones. A es la distancia a la que está el rectángulo, B y C son las dimensiones del rectángulo. Entonces sabemos que el campo que crea un hilo a su alrededor sigue la ley de Beto-Savart, esa formulita, es decir, de X y disminuye con la distancia bastante, ¿no? Puede representar así, ¿vale? Como va para arriba, lo del dedito para arriba, hacemos lo de la manita y por aquí entra y por allí sale. Va disminuyendo con la distancia, ¿vale? Entonces, el flujo es calcular el producto del campo por la distancia, por la superficie, ¿vale? Pero tiene que ser un campo en una superficie, ¿vale? Entonces, nos damos cuenta de que como esto está disminuyendo con la distancia, tengo que irme a una distancia concreta, vamos a llamarla X, está en verde, y ahí aíslo una columna muy finita, diferencial de X, para que no haya, ¿vale? Separación notable en X y el campo cambie sustancialmente. Entonces yo puedo afirmar que en esa columna verde, como tiene un espesor diferencial de X, tiene un área, pero muy chiquitita, que se considera puntual, ¿no? Una línea, y que ahí el campo es constante. ¿Y cuánto vale el campo ahí? Pues la distancia es X. Yo tendré que el flujo que hay ahí será un diferencial de flujo, B por ds, ¿vale? El producto escalar de B por ds, pues sería B por ds por el coseno de 0, porque los vectores de superficie son perpendiculares a la superficie, al papel, ¿vale? Pues lo oriento hacia dentro del papel, igual son paralelos, ¿verdad? Y bueno, pues tengo que integrar todo, una vez que desarrolle, ¿no? La parte de aquí. La parte de aquí, ¿cuánto vale? Pues B, que lo hemos visto arriba, que era mu sub 0i partido por pi por x, y el diferencial de S, que es el área de lo verde, que sería C, que es la altura, por dx, que es la base, ¿no? D por dx, ¿vale? El flujo total sería integrar todo esto, sumar todos los flujos que hay desde el rectángulo que empieza a una distancia A del hilo hasta que acaba a una distancia A más B. Siempre hay que contar X. Luego si integro esto entre A y A más B, la parte que es constante sale fuera, me queda la integral de dx partido por x, que es un neperiano, y el neperiano cociente me queda, el flujo vale esa expresión. ¿Vale? Bueno, ¿y qué si fuera un triángulo? Las mismas condiciones. Bueno, pues pasaría lo mismo, solamente que al hacer el diferencial de área me di cuenta de que dependiendo de la distancia que me vaya,
el diferencial de área puede ser más alto. Todo que h es una variable nueva. Es como antes c por dx, es h por dx el diferencial de área. Bueno, pues ¿qué hay? Tenemos que el área es h por dx. O hay que saber cuánto vale h en función de. Para ello, pues hacemos teorema de Tales. Cogemos el punto azul y el triángulo que está así subrayado en gris. Yo puedo decir que la altura del pequeño, que es h, es a la base del pequeño, que es, calcularlo, pues sería x menos a, como vemos ahí. Es lo mismo que la altura del grande c es a la base del grande b. Ahí lo tenemos. H es a x menos a, como c es a b. Dejo h, lo meto arriba, ¿vale? Y ya pues integral, y pues me da esta. Estos son un par de ejemplos de cálculo de flujo magnético que se usará en su momento. Pues ya está, lo que hay que hacer es hacer distintos problemas de esto y ya ir relacionándolo todo.